Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a continuar con el Evangelio de San Juan. Nos habíamos quedado en el capítulo 8, versículo 48. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre Santo, te pedimos, Señor, a esta hora la unción de tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre todos aquellos que escuchen esta enseñanza, Señor, que sea de bendición tanto para nosotros como para ellos. Nos ponemos en tus manos, nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos que seas con nosotros en cada cosa que hablemos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ok, nos habíamos quedado en el versículo 48 de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Ah? Decirle a alguien, a un judío que era samaritano, era una grosería, era una ofensa, ¿no? Era como decirle que era gentil. Pero nuestro Señor Jesucristo ni siquiera tomó eso en cuenta, sino que le respondió. Respondiendo Jesús dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien busca la suya y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿No? ¿Por qué nunca verá muerte? Porque cuando Dios nos llama, pasamos, ¿no?, de un lugar a otro. ¿No? Del lugar que estamos carnal, material, pasamos al lado espiritual. ¿No? Pero no morimos, como vamos a ver más adelante con la muerte de Lázaro, que el Señor dijo que estaba durmiendo. Ok. Entonces los judíos dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondiendo Jesús les dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no les conozco, sería mentiroso como vosotros, pero los conozco y guardo su palabra. Abraham nuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dios había prometido a Abraham que de su descendencia vendría la salvación, vendría la bendición para la humanidad. Ese era nuestro Señor Jesucristo, pero además Él vio a nuestro Señor Jesucristo cuando venía de haber peleado contra los que habían secuestrado a las familias de Sodoma y Gomorra. Él vino, el Dios, el rey sacerdote Melquisedec, vino a recibirlo y él le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec es una ilustración de nuestro Señor Jesucristo, porque venía descendiendo de Jerusalén, que en ese entonces no se conocía Jerusalén, pero ya nuestro Señor ya nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo habían considerado que ese lugar iba a ser el lugar donde iba a estar reinando nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años? ¿Ya has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos, y se fue. En el capítulo 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
¿Por qué le preguntaron que si él había pecado o los padres? Porque la teología o la enseñanza de los fariseos, de la tradición, era que alguien que estaba enfermo era por pecado. Entonces ellos estaban seguros que los papás o él había cometido algún pecado, pero pues él había nacido, era ciego de nacimiento. Entonces obviamente los papás habían cometido pecado, pero nuestro Señor Jesucristo les aclara la situación de este señor o este joven que estaba ciego. Respondiendo Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí el problema era que la tradición de los fariseos era de que cualquier persona que hiciera lodo, era pecado en sábado. Y ese día que sanó nuestro Señor Jesucristo a este hombre que había nacido ciego, que hizo lodo con los dedos, estaba cometiendo, para la tradición de los fariseos, estaba cometiendo un pecado. En el versículo 8, entonces dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece. Y el ciego decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron, en el versículo 13, dice, ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ese era el problema de los fariseos, que en sábado no les interesaba el milagro o la sanidad de este hombre ciego. Lo que les importaba era que en sábado había hecho esa sanidad. Había hecho lodo con los dedos y había sanado a esta persona. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado de que el alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y era el temor de estos señores, a los papás de este joven, o de este hombre joven, que fueran expulsados de la sinagoga, ¿no? Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego,
ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, yo os le he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué le queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron de la sinagoga. Y le habían dicho que tú naciste en todo en pecado. Se les olvidó que el Salmo 51:5, el rey David dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Va? ¿Por qué? Porque todos los que hemos nacido de hombre y de mujer traemos pecado, el pecado original. El único hombre que no trajo el pecado original fue nuestro Señor Jesucristo, porque fue el Espíritu Santo el que engendró en María esa simiente para que naciera nuestro Señor. Sabemos que Abraham no tenía pecado, pero cometió pecado y entonces el pecado se vino en su vida y de ahí lo fue transmitiendo de generación en generación. Entonces ahí vemos que todos hemos nacido en pecado. Y en Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces todos, de una forma u otra, hemos cometido pecados, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice en Romanos, ¿verdad? Que todos cometemos pecado. ¿Por qué? Porque traemos el pecado en nuestra simiente, en nuestra vida, en nuestra carne. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo expulsaron de la sinagoga. Y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondióle y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueres ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, nuestro pecado permanece. ¿No? Qué terrible es confesar que nosotros tenemos sabiduría y podemos ver las cosas buenas y malas, pero no las hacemos. Entonces nuestro pecado está permanentemente en nosotros. Nosotros tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, pedirle perdón. En el capítulo 10 nos dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Sabemos que después de que vinieron la gente de Nabucodonosor, cuando habían sido expulsados de Jerusalén, acordaron, cuando ya regresaron, acordaron que en Belén iban a crear los corderitos, ¿no? Y ahí era donde lo estaban criando en Belén. Y acostumbraban los pastores quedarse con ellos, pero tenían en lugares especiales donde había unas lomas o montañitas, ¿verdad? Ahí hacían un redil para que guardar las ovejas, tenían su puerta y ahí ellos se quedaban con ellas, ¿verdad? Entonces, por eso dice que
de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Los que iban a robar los corderitos subían, no entraban por la puerta, porque se daba cuenta el hombre que estaba cuidando las ovejas, se daba cuenta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él era el que entraba por la puerta, y las ovejas lo iban siguiendo. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen tu voz. Allí en Jerusalén o en Belén, los borreguitos estaban acostumbrados a que el pastor iba adelante y las ovejas seguían porque el pastor los guiaba a donde había algunos pastos. Los pastos verdes que habla el Salmo, son montículos chiquitos de hierba o de zacate que hay en algunos lugares. Son escasos porque es lugar desértico. No es como aquí en Estados Unidos que hay, o en algunos lugares de México, que el zacate crece muy grande para el ganado. Allá en esa área o en ese lugar el zacate crece muy esporádico, pero el pastor va adelante y sabe en qué lugares pueden pastar las ovejas. Mas al extraño, en el versículo 5, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces las ovejas están acostumbrados a oír la voz del pastor, y ellos siguen la voz del pastor. Esta alegoría estaba refiriéndose nuestro Señor Jesucristo a él, porque él es el buen pastor, y él va delante de nosotros, y los que conocemos a él, lo seguimos. No estamos extraviados ni vamos de un lugar a otro, sino que seguimos al buen pastor. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Lo que les decía, como dijimos hace rato, que Él es el buen pastor, y el buen pastor va adelante y nosotros le seguimos. Volvió pues a Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si ustedes se acuerdan del rey David, cómo peleó con osos y con leones, porque él amaba a las ovejas y las cuidaba, y él no les tenía temor ni al león ni a ningún animal que quería atacar a las ovejas, sino que él las seguía y peleaba con ellos a través de la onda o a través de la lucha, pero él defendía a las ovejas. Él estaba exponiendo su vida para cuidar las ovejas. Y así nuestro Señor Jesucristo nos cuida a nosotros. Y dice, yo soy buen pastor. El buen pastor su vida va por las ovejas. Nosotros sabemos que el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida para la salvación nuestra. Dice, más el asalariado, y que no es del pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y en el versículo 16 está un versículo muy bonito que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Se estaba refiriendo a nosotros.
¿verdad? Que somos los gentiles, los que no habíamos nacido del linaje de los judíos o de los israelitas, ¿verdad? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces aquí nos damos cuenta que Él tenía ese mandamiento del Padre, que Él podía poner su vida por nosotros y la podía volver a rescatar, porque el Padre le había dado esa autoridad, como supimos que Él resucitó. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué le oís? O decían otros, estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? En el versículo 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Vamos a ver un poquito de historia. Esta fiesta, que no era parte de las fiestas ordenadas por Moisés, sino que era una fiesta que le decían Hanukkah. Era la fiesta de las luces, era la fiesta de dedicación, y era en invierno, cuando caía la fiesta de Hanukkah. ¿De dónde venía la fiesta de Hanukkah? Cuando los judíos regresaron de Jerusalén, si ustedes se acuerdan de lo que vio el profeta Daniel, de los animalitos que se le fueron apareciendo, uno de ellos era un macho cabrío que traía un cuerno muy largo. Eso se estaban refiriendo a Alejandro el Grande, el rey de Grecia. Y este hombre, después el cuerno se quiebra y nacen 4 otros cuernos. Pero volviendo otra vez, dentro de esos 4 cuernos se estaba refiriendo Dios a 4 generales. Alejandro el Grande llegó hasta la India, conquistó todo eso, y ya sus generales querían regresar. Dice, ya es mucho lo que hemos ganado, es mucho lo que hemos estado lejos de nuestra patria, ¿por qué no regresamos? Y estuvieron de acuerdo, pero Alejandro el Grande se enfermó de fiebre de malaria. En ese tiempo no había ningún medicamento para ello. Y ahí precisamente en donde estaba Nabucodonosor, donde había estado Nabucodonosor en Babilonia, ahí murió Alejandro el Grande. Tenía esposa, tenía un hijo chiquito y tenía un hermano que estaba enfermo mentalmente y tenía otra esposa. Había un general que estaba cuidándolos, pero viendo que habían muerto, pues ya nadie les impedía tomar todo el dominio que había tomado este hombre Alejandro el Grande, y mataron al hermano, mataron a la esposa, mataron a las 2 esposas y mataron al niño. Y se apoderaron tanto de Babilonia como de Egipto, que fueron las 2 principales ciudades o países que tomaron. Los otros dioses no tienen mucha historia dentro de la Biblia, pero estos hombres se fueron, como todos los reinos que no están rectamente ante Dios, a poco se van debilitando. Alejandro el Grande les había recomendado a sus generales y a sus militares que se casaran con las mujeres que habían conquistado los países que habían ganado. Y obviamente ellos se casaron, hablaban el idioma griego, y poco a poco la gente fue cambiando su idioma al griego, que era el idioma común en toda la comunidad de la gente que habían dominado.
Inclusive en Israel, muchos de la aristocracia judía les gustaban mucho las costumbres de los griegos, ¿va? Y eso pues molestaba a los judíos tradicionales. Fue cuando se empezó a levantar, ¿va?, los macabeos, ¿va? Ahí el principal líder, ¿va?, fue Judas, que logró destronar o quitar a este señor Antíoco IV, Epifanes, que les decían, ¿no? Y para celebrar la fiesta o el triunfo, ¿va?, se celebró una gran fiesta en Jerusalén, donde ya tenían la libertad religiosa. En la parte sur, o en la parte donde estaba Egipto, había otro reino también griego. Y ahí estaba una una biblioteca, la más grande del mundo. Ahí el rey que estaba, que era también de Grecia, mandó pedir a los judíos que mandaran 70 sacerdotes para que tradujeran el Antiguo Testamento al griego, porque había una comunidad muy grande de judíos en Grecia. Y eso, la historia nos dice que más principalmente era para que esos judíos pudieran tener acceso a la Biblia, porque esos judíos no hablaban hebreo, hablaban griego. Y entonces estos 70 sacerdotes tradujeron la Biblia. Pero me desvío un poquito para que vean la influencia tan tremenda que tuvieron los griegos, ¿va? Tanta influencia que también después, cuando llegan los romanos, también a los romanos afectó la cultura griega, les agradó mucho, ¿va? Pero volvemos otra vez con Judas Macabeo, que fueron 165 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Él logró tener el control, ¿verdad?, Judas Macabeo, de Israel o de Jerusalén, y ahí él estuvo teniendo el control y se celebraba la fiesta de las luces, ¿verdad? Algunas tradiciones dicen que no hay realidad, no hay una evidencia, porque no tenían suficiente aceite, y la lámpara como la que tenemos aquí atrás, una lámpara así mucho más grande, ¿verdad?, eran la que tenían ahí el pueblo de Israel, muy grande, ¿verdad? Y debía de estar siempre prendida. Y eran 8 lugares donde estaban las mechas y el aceite corría, ¿verdad? Pero tenían suficiente aceite, según esa tradición, nada más duraba un día, pero milagrosamente duró 8 días mientras preparaban el nuevo aceite de oliva, ¿verdad? Entonces ahí vemos de esa tradición, ¿verdad? No hay una evidencia de que haya sido, pero sí hay evidencia de Judas Macabeo, que él se celebró la fiesta en honor de ellos, ¿verdad?, la fiesta de las luces, o como dice aquí, la fiesta de dedicación, ¿no? Ok, ojalá y no los haya confundido con todo lo que estoy diciendo, pero vamos a seguir. En el versículo 23 dice: Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo les conozco y me siguen. Y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿No? Nuestro Señor Jesucristo había dicho antiguamente, o antes, que Él tenía que no tuviéramos temor de quien podía destruir el cuerpo, sino tuviéramos temor del que tiene el poder de decidir a dónde se va el alma. Satanás no tiene ningún poder para decidir dónde se va el alma. Es nuestro Señor Jesucristo quien decide a dónde se va el alma de nosotros, si al cielo o al infierno. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedréis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no es escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? En los Salmos habla de que somos dioses o que hay dioses. Se estaba refiriendo el salmista a los jueces, a los profetas, porque hablaban en el nombre de Dios, a los verdaderos profetas. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a eso aquí se aclara, y llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Los que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, y se les llama dioses, en mayúscula, no en mayúscula. En el 36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que las conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Vamos a dejar pendiente el capítulo 11, que es muy interesante también, pero lo vamos a dejar para el viernes, si Dios lo permite. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por esta lección que hemos tenido, esta lectura que hemos dado, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu, como siempre, Señor, sea tocado a cada una de las personas que escuchen esta enseñanza, Padre, y que sea de bendición para todos, Señor, como ha sido de bendición para nosotros. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.